En este vídeo vamos a tratar de explicar qué es un logaritmo, qué propiedades tiene y cómo se opera con ellos. Bien, en esta expresión 2 elevado a 3 igual a 8, a la izquierda tenemos una potencia que es de base 2. El 2 es la base, el 3 es el exponente y el 8 es la potencia, el resultado de la potencia. En función de qué número de esos tres estemos buscando, estamos hablando de operaciones distintas. Si lo que buscamos es el 8, estamos hablando de potenciación, es decir, de calcular una potencia. Si lo que estamos buscando es el 2, es decir, qué número elevado a 3 me da 8, estamos hablando de una radicación, es decir, calcular una raíz. Y si lo que estamos buscando es el exponente, es decir, a qué número tengo que elevar yo 2 para que me dé 8, eso es una logaritmación. Es decir, el logaritmo base a de b es L si a elevado a L es igual a b, siendo a y b números reales positivos. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a calcular el logaritmo base 2 de 128, es decir, buscamos un número al que elevado 2 de 128. El número es el 7, por lo tanto, el logaritmo base 2 de 128 es 7. Logaritmo base 3 de 81. Bueno, pues será un número, de manera que 3 elevado a ese número me dé 81. En este caso, pues sería 3 por 3 por 3 por 3. Por lo tanto, L vale 4 y el logaritmo base 3 de 81 es 4. Logaritmo base 10 de 1000 es 3, porque 10 elevado a 3 da 1000. Logaritmo base 13 de 1 es 0, porque cualquier número elevado a 0 da 1. Logaritmo base 5 de 25 es, pues 5 por 5 da 25, es 5 elevado a 2, por lo tanto el logaritmo es 2. Logaritmo base 2 de 1 octavo, pues será un número, de manera que yo eleve 2 a ese número y me dé 1 octavo. 1 octavo es lo mismo que 1 partido de 2 elevado a 3, que eso es, según habíamos visto en la notación de potencias, es 2 elevado a menos 3. Por lo tanto, la L vale 3, lo que significa que el logaritmo base 2 de 1 octavo es menos 3. Logaritmo base 1 tercio de 1 27avo, pues será un número, de manera que cuando yo eleve 1 tercio de ese número, me dé 1 partido por 27. Y eso es lo mismo que 1 tercio elevado a 3. Por lo tanto, el logaritmo base 1 tercio de 1 partido por 27 es 3. El logaritmo base 1 medio de 2, pues será un número, de manera que cuando yo coja un medio y lo eleve ese número, me dé 2. 2 es lo mismo que 1 partido por 1 medio. Y eso es lo mismo que 1 medio elevado a menos 1. Por lo tanto, el logaritmo base 1 medio de 2 es menos 1. En este ejercicio vamos a calcular el logaritmo base 7 de la raíz cuarta de 7 elevado a 5. Yo puedo pasar esa raíz a notación exponencial. ¿Y qué me queda? Pues me quedaría en el numerador la potencia y en el denominador el índice de la raíz. Y ahora mi pregunta es, ¿a cuánto tengo que elevar yo 7 para que me dé 7 elevado a 5 cuartos? Pues eso es, evidentemente, 5 cuartos. Por lo tanto, 5 cuartos es el logaritmo base 7 de la raíz cuarta de 7 elevado a 5. Vamos a ver ahora una serie de propiedades muy importantes de logaritmos. En general siempre es verdad que el logaritmo de 1 base cualquier número es 0. Que logaritmo base a de a es igual a 1, es decir, el logaritmo base un número de ese mismo número siempre es 1. Que el logaritmo de una potencia de la base es exactamente la potencia. El logaritmo de la inversa de un número es igual al logaritmo negativo de ese número en cualquier base.
Vamos a hacer unos ejercicios para practicar esto. Completa la tabla y cuando la termines, pues vienes y compruebas. Vamos a hacer la primera línea para que veas de qué va la cosa, si todavía no te has aclarado con ello. En la columna del centro, donde pone A, va a estar la base de logaritmos. En la columna primera, donde pone X, estará una serie de números, lo mismo que en la Y. En la tercera columna hay que poner el producto de los dos números, en la cuarta la división entre el primero y el segundo, en la quinta el logaritmo del primer número, en la sexta el logaritmo del segundo número, en la penúltima el logaritmo del producto y en la última el logaritmo de la división. Comenzamos con el 3. Logaritmo base 3 de 3 elevado a 4 es 4. Logaritmo base 3 de 3 elevado a 7 es 7. 3 elevado a 4 por 3 elevado a 7 es lo mismo que 3 elevado a 11. Y 3 elevado a 4 dividido entre 3 elevado a 7 es 3 elevado a 4 menos 7, es decir, 3 elevado a menos 3. El logaritmo de x por y, pues sería en este caso el logaritmo base 3 de 3 elevado a 11, que es 11. Y el logaritmo de x entre y, pues sería en este caso el logaritmo base 3 de 3 elevado a menos 3. Ahora que ya tienes más o menos claro, intenta llegar hasta el final y cuando lo tengas, sí que vienes a corregir todo. Bien, continuamos. Logaritmo base 10 de 10 elevado a 9 es 9. Logaritmo base 10 de 10 elevado a 6 es 6. 10 elevado a 9 por 10 elevado a 6 es 10 elevado a 15. 10 elevado a 9 dividido entre 10 elevado a 6 es 10 elevado a 3. El logaritmo de base 10 de 10 elevado a 15 es 15. Y el logaritmo base 10 de 10 elevado a 3 es 3. Seguimos con el 2. El logaritmo base 2 de 64 es 6, porque 2 elevado a 6 da 64. El logaritmo base 2 de 16 es 4, porque 2 elevado a 4 da 16. Así que 64 por 16 es lo mismo que 2 elevado a 6 por 2 elevado a 4, que es 2 elevado a 10. 64 entre 16 sería 2 elevado a 6 dividido entre 2 elevado a 4, que es 2 elevado a 2. El logaritmo base 2 de 64 por 16 es 10. Y el logaritmo base 2 de 64 dividido entre 16 es 2. Vamos ahora con los logaritmos base e. El logaritmo base e de e elevado a 12 es 12. El logaritmo base e de e elevado a 5 es 5. E elevado a 12 por e elevado a 5 es e elevado a 17. E elevado a 12 dividido entre e elevado a 5 es e elevado a 7. Para completar esta línea, pues calculamos el logaritmo base e de e elevado a 12 por e elevado a 5, que es 17. Y por último, el logaritmo base e de e elevado a 12 dividido entre e elevado a 5, que es 7. Vamos con la base 5. El logaritmo base 5 de 625 es 4, ya que 5 por 5 por 5 por 5 da 625. El logaritmo base 5 de 25 es 2, porque 5 por 5 da 25. Ahora, 625 por 25 es 5 elevado a 6. Y 625 dividido entre 25 es 5 elevado a 2. Por lo tanto, el logaritmo base 5 de 625 por 25 es 6. Y el logaritmo base 5 de 625 dividido entre 25 es 2. Si suponemos un número real cualquiera positivo a y consideramos a elevado a m y a elevado a n, el logaritmo base a de a elevado a m es m. El logaritmo base a de a elevado a n es n. A elevado a m por a elevado a n es
a elevado a m más n. Y a elevado a m dividido entre a elevado a n es a elevado a m menos n. Concluimos ya la tabla con las dos últimas casillas. El logaritmo base a de a elevado a m por a elevado a n es m más n. Y logaritmo de a elevado a m dividido entre a elevado a n es m menos n. A continuación pasamos a ver operaciones con logaritmos. Básicamente se trata de propiedades con las que poder operar. La primera es que el logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos. El logaritmo de la división es igual a la diferencia de los logaritmos. El logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. El logaritmo de una raíz es igual al 1 partido por el índice multiplicado por el radicando. Y esta es muy importante porque nos permite calcular logaritmos en cualquier base. Y es que el logaritmo base a de x es lo mismo que el logaritmo base b de x dividido entre el logaritmo base a de x. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Logaritmo de 35. 35 es 7 por 5. Entonces, por la primera propiedad lo podemos separar en logaritmo de 7 más logaritmo de 5. Logaritmo base 3 de 36 menos logaritmo base 3 de 4, por la propiedad segunda, lo podemos contraer a logaritmo de 36 dividido entre 4. 36 dividido entre 4 es 9. Y el logaritmo base 3 de 9 es 2. El logaritmo base e de 5 elevado a 9 es lo mismo que 9 por el logaritmo base e de 5. El logaritmo base 5 de raíz cúbica de 12 es lo mismo que 1/3 por el logaritmo base 5 de 12. El logaritmo base 8 de 32 es el logaritmo base 2 de 32 dividido entre el logaritmo base 2 de 8. Fíjate que aquí introducimos una nueva base, en este caso el 2, y desplazamos el 32 y el 8, el 32 al numerador y el 8 al denominador. Bueno, pues logaritmo base 2 de 32 es el logaritmo base 2 de 2 elevado a 5 y el de 8 es logaritmo base 2 de 2 elevado a 3. Esto es 5 arriba y 3 abajo. Continuamos con más. Logaritmo base 2 de 13 más logaritmo base 2 de 9 es logaritmo base 2 de 13 por 9, que es logaritmo de 117. El logaritmo base e de 44 es lo mismo que el logaritmo base e de 4 por 11, que es el logaritmo de 4 más el logaritmo de 11. Menos 2 logaritmo base 4 de 6 es lo mismo que el logaritmo base 4 de 6 elevado a menos 2. Y 6 elevado a menos 2 es 1 partido por 6 al cuadrado, que es lo mismo que el logaritmo de 1/6 al cuadrado. El logaritmo base 729 de 81 es lo mismo que el logaritmo base 3 de 81 dividido entre el logaritmo base 3 de 729. Fíjate que como cada vez que aplico la propiedad número 5, lo que hago es desplazar el 81 hacia arriba, la base primera hacia abajo e introducir una base nueva cualquiera. Logaritmo base 3 de 81 es lo mismo que el logaritmo base 3 de 3 elevado a 4. Y el de 729 es lo mismo que 3 elevado a 6. Por lo tanto, eso es 4 dividido entre 6, que simplificado es 2/3. El logaritmo base 2 de ese número de ahí, 1.048.576, vuelvo a aplicar la misma propiedad que en el apartado anterior, es el logaritmo base 10 de 1.048.576 dividido entre el logaritmo base 10 de 2, que es esta cosa de aquí. Y esto nos da 20.
Vamos a abordar algunos asuntos de notación. Cuando tengo logaritmos decimales, pues en vez de escribir la base, escribo directamente log. Y cuando trabajo con logaritmos neperianos, en vez de poner base e, puedo elegir una cualquiera de estas maneras de escribirlo. Habitualmente yo empleo la primera. Vamos a ver unos ejercicios para practicar esto. Se trata de reducir a un solo logaritmo esas expresiones. Ya sabes, cuando los tengas, vuelves a comprobar. Vamos a ver qué ha ocurrido. En el A voy a comenzar poniendo el 5 como exponente del 4. Voy a también poner el 2 como exponente del otro 2. Y me queda la expresión de esta manera. Bien, como al principio lo que tengo es una suma de dos logaritmos, lo que voy a hacer es unirlos y transformarlos en el producto. Y ahora lo que me quedaría sería una resta de logaritmos, es decir, el primero menos el segundo. Por lo tanto quedaría así, logaritmo de 4 elevado a 5 por 2 elevado a 2 dividido entre 7. Bien, 4 elevado a 5 es lo mismo que 2 elevado a 2 elevado a 5. Y eso es 2 elevado a 10. Y 2 elevado a 10 por 2 elevado a 2 me da 2 elevado a 12. Así que esto nos va quedando logaritmo base 3 de 2 elevado a 12 entre 7. En el apartado B voy a funcionar igual. El 3 lo pondré como exponente del 4, el menos un medio como el exponente del 3, y además voy a hacer que el 9 sea 3 al cuadrado. Con lo que la expresión me queda de esta manera. Como tengo el 3 en los dos últimos logaritmos, voy a operarlos. Se trata de una suma de logaritmos, por lo tanto es el logaritmo del producto. Y aquí tenemos el producto de dos potencias de la misma base, con lo cual tengo que operar los exponentes. Me quedaría eso de ahí, cuyo resultado final es este. Así que la expresión inicial se me traduce en logaritmo neperiano de 4 elevado a 3 por 3 elevado a 3 medios. Y eso es lo mismo que el logaritmo neperiano de 4 elevado a 3 por raíz cuadrada de 3 elevado a 3, que es lo mismo que encerrar estos dos últimos en una sola potencia. Vamos con el C. Bien, yo sé que 1 es el logaritmo base 10 de 10 y voy a cambiarlo ahí. Además, voy a pasar el 2 quintos dentro del logaritmo, con lo cual me quedaría logaritmo de 2 al cuadrado y su raíz quinta. Ahora voy a operar los dos primeros logaritmos. Logaritmo de 10 menos logaritmo de 5 es logaritmo de 10 dividido entre 5, y el otro de momento queda igual. 10 dividido entre 5 queda 2. Y entonces esto sería el logaritmo de un producto, del primero por el segundo. Esto lo podría dejar ya así, o si quiero puedo intentar resumirlo un poco más. Puedo intentar, por ejemplo, meter el 2 dentro de la raíz y me quedaría 2 elevado a 5. Y luego 2 elevado a 5 por 2 al cuadrado es 2 elevado a 7. Y más que esto difícilmente se podrá resumir. Continúa con estos nuevos ejercicios del mismo tipo. Los corregimos. El primero, si yo aplico las propiedades de los logaritmos, estoy tratando con raíces. Por lo tanto, eso sería el logaritmo raíz de 3 más el logaritmo de raíz cúbica de 2. Como se trata de una suma, esto es un producto. El del primero por el segundo. Y por último, si lo quiero contraer más, puedo intentar meter los dos en el mismo radical. Es decir, busco el mínimo común múltiplo de los índices, que sería entre 2 y 3 es 6. Y luego divido por cada índice y elevo a esa potencia. Este sería el resultado del primero. En el segundo caso, los logaritmos son base 10. El menos 2 lo puedo poner yo como menos logaritmo de 100. Y ahora puedo todo lo que esté sumado multiplicarlo y lo que esté restado dividiendo.
queda eso. Entonces sería el logaritmo de 60 dividido entre 100, que lo puedo simplificar, y sería 6 dividido entre 10. Y todavía más simplificado, logaritmo de 3/5. Aquí tenemos 1 más logaritmo neperiano de 3 más 3 logaritmo neperiano de 6. Bueno, 1 es lo mismo que el logaritmo neperiano de e, y el 3 lo voy a meter dentro utilizando las propiedades de la potencia. Y ahora lo que me queda es la suma de 3 logaritmos, es decir, el logaritmo de esas 3 cantidades. Si lo opero un poco, me queda esto. Y ya estaría. Vamos por los últimos ejercicios de este vídeo. Páralo, intenta hacerlos y luego intenta comprobar si te salió bien. Bueno, vamos a ver qué ha pasado. Vamos a utilizar en el primer caso el logaritmo base 10. Recuerda, entonces para calcular esto con la calculadora sería el logaritmo del número 243 dividido entre el logaritmo de la base. Esto lo metemos en la calculadora y obtenemos estos resultados. Y si hacemos esta división también en la calculadora, pues nos sale aproximadamente 5. Eso si lo hubiésemos hecho con logaritmo base 10. Si lo hacemos con el logaritmo neperiano, que también viene en la calculadora, obtenemos más de lo mismo. Logaritmo neperiano de 243 dividido entre logaritmo neperiano de 3, y en la calculadora nos da esos resultados, que también es aproximadamente 5. Como vemos, no importa el que cojas, como no podía ser de otra manera. Vamos con el último de todos. Logaritmo base 11 de 19.487.171. Bien, como no sé cuál es, voy a probar con el logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano de 19.487.171 dividido entre logaritmo neperiano de 11. Y obtengo estos dos resultados de calculadora. Cuando los divido, me sale esa aproximación. 6,99997, vamos, casi 7. Si lo hubiese hecho con logaritmo base 10, pues los números habrían sido ligeramente inferiores. Pero el resultado final sería aproximadamente el mismo. Y esto ha sido todo por este vídeo.